ahora a la palabra de Dios. El título de este día es la cobertura de Dios, la cobertura que Dios nos da. Como pudimos leer en el proverbio de este día, el proverbio 30, número 5, el versículo 5 dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Él es nuestro escudo, Él con su escudo nos da su cobertura. Vamos a leer ahora el Salmo 91.1. Búsquenlo en sus palabras, en su Biblia. El Salmo 91.1 dice, se los leo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gracias, Padre, por la oportunidad de escudriñar tus escrituras, Padre, de poder predicarla. Y gracias por cada uno de los hermanos que esta tarde han tomado a bien conectarse y escuchar de tu palabra, Señor. Gracias por todo, danos sabiduría, entendimiento, Señor, y abre nuestros corazones para que esta palabra caiga en buena tierra, Padre. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes, vamos a hablar de la cobertura que Dios nos da. Nosotros somos ciudadanos del cielo, ya no pertenecemos a esta tierra, ya no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Todos los hijos de Dios, la ciudadanía es en los cielos, como dice su palabra, ¿verdad? Ya no somos de esta tierra, ya nosotros debemos de pensar como ciudadanos del cielo, porque esa es nuestra verdadera ciudadanía, dice su palabra, ¿verdad? Vamos a leer en el Salmo 23. El Salmo de 23, esta tarde vamos a hablar de la cobertura, así como vimos en el proverbio, el escudo que Dios nos da para protegernos a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Dios tiene cuidado de todos nosotros, nos cuida, nos protege, nos da sabiduría, entendimiento para hacer lo correcto. Sabemos que estamos en un momento difícil y vale la pena recordarles, hermanos, que si no hay necesidad de salir de casa, no salga. No demos chance a que el enemigo se aproveche de un descuido de nosotros. Quedémonos en casa. Sabemos que a pesar de que ya no hay una cuarentena al 100% obligatoria, la situación está complicada. Aunque hoy no haya cuarentena, el virus sigue ahí. Entonces nosotros, por iniciativa propia, tengamos a bien cuidarnos, protegernos, porque Dios nos cuida, pero también nos da entendimiento para hacer lo correcto. Si no tenemos necesidad, no salgamos. Vamos a hablar del Salmo 23. Habla de la cobertura que puso a la tierra a causa de la desobediencia de los hombres. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque andemos en un tiempo de dificultad, que anda el virus, mucha gente muere. Yo creo que todos tenemos algún conocido que ha muerto o ha padecido esta enfermedad. Unos la superaron, gracias a Dios, otros no lograron superarla, pero más de alguno hemos tenido alguna persona cercana que ha padecido o ha sufrido, o algún familiar ha. Entonces, aunque andemos en un valle de sombra de muerte, dice, es la tierra donde nosotros habitamos. Aquí el Satanás trata de dañarnos con estas enfermedades, con estos virus. Dice el 23.4, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Nosotros, por eso les decía, nosotros no somos de este planeta. Nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo que estamos pasando el tiempo en la tierra, la cual en estos momentos es que gobierna. El príncipe de esta tierra es el Satanás. Y nosotros pertenecemos al reino de los cielos, de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 1 Juan 5.19. Búsquenlo en su Biblia, primer libro de Juan 5.19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Mientras estemos acá, andamos, como decía el Salmo 23, en valle de sombra de muerte. Nosotros no somos de este mundo. Dice 1 Juan 5:19, sabemos de... Y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso le decía, nosotros los cristianos no somos de este mundo. Nosotros tenemos que tener claro que todos nosotros, los hijos de Dios, somos de Él, somos ciudadanos del cielo. Estamos bajo la cobertura y la protección de Él. Como dice Efesios 2:1, estábamos muertos. Él os dijo, Él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos, en vuestros delitos y pecados. Antes de recibir a Cristo, nosotros estábamos muertos, muertos en vida, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la tierra sin Cristo es una tierra de muertos. Sí, mucha gente en esta tierra está y son muertos en vida, no conocen la palabra de Dios. No conocen, ya están condenados. Y nuestro deber como cristiano es llevarlos a vida. Por eso es que Jesús decía en Mateo 8:22, Jesús dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque todo aquel que todavía en esta época no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador, él todavía no conoce lo que es la fe y la esperanza de tener vida y vida eterna. Por eso Cristo decía, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se refería a todas aquellas personas que viven sin Cristo. Son muertos debido a que la cobertura, no tienen la cobertura del Señor en su vida. No han conocido, no tienen la protección de Cristo en su vida. Nosotros tenemos la cobertura de nuestro Señor. Sabemos que Él nos cuida. Sabemos que aun si nos tocara morir, sabemos a dónde vamos. Porque nuestra esperanza está en Él. Muchas personas no tienen esperanza. Muchas personas piensan que al morir, ahí se acabó todo. Porque no tienen la cobertura de Dios, no están bajo el escudo protector de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están bajo una cobertura, bajo Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire en estos tiempos. Y valdría la pena preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿bajo qué cobertura estás? Sabemos que somos cristianos, gloria a Dios, pero conocemos algún familiar que no ha querido aceptar a Cristo, que se niega porque está en sus delitos, muerto en vida, en sus delitos y pecados, como decía su palabra en Efesios. Están muertos en delitos y pecados y por eso ellos no quieren o no les interesa. Y en este tiempo que es un tiempo de peligro, que sabemos que la muerte anda cerca, anda llevándose mucha gente. Porque a pesar de que hayan en nuestro país, aquí en El Salvador, hayan pocas personas que por pocos muertos, muchos familiares mueren en estos tiempos de neumonía. Y se han incrementado. Se han incrementado los casos de neumonía. ¿Cuánta gente muerta de neumonía tenemos ahora? Sabemos que el tiempo está difícil. Entonces, debían de hacerse la pregunta, ¿bajo qué cobertura estamos nosotros? ¿O bajo qué cobertura está nuestro familiar que no conoce a Cristo? Debemos definir lo que es cobertura. La palabra de Dios nos enseña lo que es la cobertura. Busqué una definición en el diccionario Strong. Dice, el término hebreo de cobertura se define bajo la palabra de kesut, que sí significa cubierta. Cubierta. El término hebreo dice cubierta,
dice, es una figura de un abrigo, cobertura, cubrir, manto, vestido. Eso es lo que nos da la idea de cobertura, que estamos bajo de, a modo de estar bajo la cobertura, significa estar bajo un velo, bajo una cubierta, bajo un vestido. Claro, si no estaríamos expuestos, descubiertos y sin protección. Esa es la definición, estar cubierto bajo la cobertura de un vestido. Si no tenemos un vestido que nos abrigue, estaríamos descubiertos, estaríamos desnudos ante las adversidades. La palabra de Dios nos da varios textos bíblicos que hablan de cobertura que debemos de tener cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Génesis 24:65 nos habla de Rebeca. Si gusta, leámoslo. Busquemos Génesis 24:65. Dice, porque había preguntado el criado, ¿quién es este varón que viene por el camino, por el campo hacia nosotros? Y el siervo respondió, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Ella tomó su velo protector y se cubrió. Ese es un ejemplo que nos da lo que es la cobertura. En Éxodo 33:22 dice, nos da otro ejemplo de cobertura, que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Dice, en Éxodo 33:22, Dios cubrió a Moisés. Esto era cuando Moisés iba a pasar la presencia de Dios ante él. Y a Dios nadie lo puede ver. Entonces Dios le mostró una cobertura. Vamos al versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Ahí Dios con su mano protegió, le dio cobertura, le dio protección, evitó, lo puso en una hendidura de la peña y puso su mano para protegerlo, porque a él nadie lo puede ver. Y si él lo hubiera visto, muere. Pero Dios lo protegió, puso su mano, dice, y dice, y te cubriré con mi mano, dice, hasta que haya pasado. Esa es la protección de Dios que Él nos da. Él nos cubre con su mano, evita que el mal no llegue a nosotros, no llegue a nuestra familia, porque no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Nuestra protección nos la da Él. Él pone su mano y nos protege, nos da su cobertura para que todas las cosas malas no lleguen a nosotros. Y así hay varios. Por ejemplo, en Isaías 49:2, Dios extiende su cobertura. O sea, Dios protege a su pueblo. Dice, se los leo yo. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. ¡Wow! Esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener, que Él nos va a proteger, nos va a cubrir, nos va a dar protección, pase lo que pase que esté sucediendo en el mundo. Así como María estuvo bajo la cobertura de Dios al engendrar a Jesús. En Romanos podemos ver otro ejemplo, Romanos 4:7. Dice, estar bajo la cobertura trae limpieza de pecados. Cuando Dios nos libra, nos da su cobertura, Él nos va a limpiar de nuestros pecados. Dice Romanos 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da una cobertura, cubre todos nuestros pecados de nuestra vida anterior. Y estamos comenzando a vivir una nueva vida en Cristo. Limpios, puros. Él nos da limpieza de pecados. Él cubre todas nuestras iniquidades y las aparta de nuestra vida. Toda la cobertura de Dios nos libra del destructor que andamos merodeando en estos tiempos y a lo largo de los tiempos.
Por eso es bueno preguntarse, ¿bajo qué cobertura estás? ¿Todavía sos del mundo? Este es un momento para reflexionar y pensar que el tiempo pasa rápido y no sabemos hasta cuántos días nos han prestado en esta tierra. Y es triste conocer gente y tener amigos que todavía niegan la existencia de Dios y son ateos. Es triste hablar con ellos porque no tienen esperanza. Y en esos tiempos difíciles que hay un virus, que mucha gente muere, ¿a dónde van a parar sus almas? ¿A dónde? La cobertura del Señor, la cobertura que nos da nuestro Señor Jesucristo, nos libra del destructor. Les pido que me acompañen al Salmo 91:5 y vamos a estudiar este versículo. 91:5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículo 6. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Son tiempos parecidos a lo que estamos viviendo. Mucha gente caminando desmaya y muere, lo podemos ver en los noticiarios. Solo muere en medio del día, de la nada. Dice, no temerás al terror nocturno. Terror nocturno viene del hebreo de pakhad. Dice manifestaciones, sueños, visiones, miedos, tormentos, temor a la muerte, al no despertar, muerto, incubos, sucubos, demonios, espasmos, pesadillas, impuestos por el ser espiritual del terror nocturno. Ese es el mismo que mató a los primogénitos de Egipto. Esta gente que vive con ese temor, con ese miedo, todos los que estemos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tener miedo a esto, porque Él nos va a cuidar. No vamos a tener miedo a ese destructor que anda en las calles, porque la cobertura del Señor está en nosotros. Entonces no vamos a tener ese miedo, no vamos a tener sueños, visiones, pesadillas, porque Dios nos va a dar esa cobertura, nos va a dar libertad. Dice, ni saeta que vuele de día. Saeta, dice. ¿Qué son las saetas? Buscándolo en el diccionario Strong. La palabra de saeta es hetz, que son demonios, dardos de fuego del maligno. Eso es lo que nos dice el diccionario Strong. Se manifiestan pensamientos malignos, sucios, incluso abominables, que suelen poner a la persona en indignación. Son lanzadas por demonios a nuestras mentes. Son cuando a tu mente se vienen pensamientos malos, dañinos, de maldad, de la nada contra alguna persona. Es cuando el Señor te quiere, no el Señor, Satanás te lanza dardos. Es el enemigo el que te quiere dañar y dañar a las personas a tu alrededor. Pero los que están en Cristo no pueden ser dañados porque Él te da la cobertura. Él no va a permitir que esos malos pensamientos lleguen a ti. Por eso es bueno estar bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, bajo su protección de toda pestilencia. Estas son usadas por el enemigo como espíritus devoradores que roban, hurtan nuestros beneficios, tal como lo hizo Dios con Egipto, enviando 10 poderosas plagas para que pudieran arrepentirse de su maldad. De la mortandad. En Strong se dice, busqué la palabra mortandad, viene de la palabra keteb, que es cortar, apartar. Es aquella que mueve en muertes repentinas. Muerte que cae en la gente de la nada, se desmaya y muere. Algo que en esos tiempos
lo estamos pudiendo ver. La gente va caminando, quiere ir a un lugar y ya no alcanza a llegar, solo simplemente muere. Esas son las acechanzas del enemigo que ocupa, las artimañas que él anda en este mundo. Él es el que reina ahorita en la tierra. Por eso los cristianos no somos ciudadanos de este mundo, somos de Dios, somos de Cristo. Y Él nos da su cobertura para que todos estos males no lleguen a tu casa. No lleguen a tu casa, no toquen a tu familia. Debido a la cobertura que tenemos por medio del Cordero de Dios, no tenemos a estos seres espirituales que buscan nuestra destrucción. Podemos estar confiados que tenemos un puesto divino en la presencia de nuestro Señor. Él nos va a cuidar. Él te cuida como divino tesoro. Te guarda en el hueco de su mano, así como a Moisés, cuando pasó la presencia de Él, puso su mano para que no lo dañase. Como vimos en Isaías, con la sombra de su mano le dio protección. No que las personas que no aceptan a Cristo no tienen esta cobertura que tenemos los cristianos. Tú puedes estar tranquilo que encomiendas tu alma a Cristo, porque no va a llegar a ti el destructor. No va a llegar a ti ni a tu familia, porque tu familia está cubierta por la sangre de Cristo. Y puedes tener la seguridad, como dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos cubiertos de Cristo. Él nos da esa seguridad. Como hemos estado estudiando la fe, por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, Él nos da cobertura. Él nos da protección. Como leímos en el Proverbio 5, Él es nuestro escudo. Él es el escudo para los que esperamos en Él. Él nos da esa protección donde andemos. Como decía el Salmo, aunque anden en valle de muerte, Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos da su cobertura. No nos va a llegar a nosotros. ¿Qué es la cobertura o revestimiento de Cristo? ¿Qué es una cobertura? Un revestimiento de Cristo. Es para que un recubrimiento es lo que cuando está haciendo frío nosotros nos ponemos para no sentir frío. Como decía el Proverbio 31:21, hablando de la mujer virtuosa. Esa es la cobertura que nos da Cristo. Dice, Proverbios 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está revestida de ropas dobles. En esta porción de la Biblia habla de una doble porción de protección. Doble protección, que es un símbolo de la cobertura que Cristo nos da a nosotros, que Dios pone a cada uno de sus hijos. Entonces podemos estar que estamos preparados para la frialdad, para aguantar esa tempestad de nuestras vidas. Como decía en Habacuc, si me acompañan al libro de Habacuc 3:2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En este momento, cuando el mundo está siendo atacado en esta pandemia, con ira, con mucha muerte y dolor, hay que pedirle al Señor que se acuerde de tener misericordia de los pueblos, de nosotros. Como decía el libro de Hechos 28:5, vamos a hablar del apóstol Pablo. Dice 28, del 3 al 5, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyéndolo del calor, se le prendió de la mano.
Imagínense el apóstol Pablo. Vamos a ver otro ejemplo de la cobertura de Dios que tenía en el apóstol. Dice, echó las ramas y una serpiente que estaba en medio de ellos se le prendió de la mano. Cuando los naturales, las personas naturales que no eran hijos de Dios, vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Toda la gente empezó a juzgar las personas naturales, pero Pablo estaba bajo la cobertura de Dios. Y leamos el versículo 5, dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Se le prendió la víbora y no le hizo ningún daño. ¿Por qué? Porque él estaba bajo la cobertura de Dios. Y eso fue para que diera testimonio. ¿Por qué no le pasó nada a Pablo? Porque era una forma que Dios estaba hablando a los incrédulos, a los naturales, dice, que los que están en Cristo están bajo la cobertura y la protección de Dios. Lo picó y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba bajo la protección de Dios. Así nosotros, en estos tiempos difíciles, estamos bajo la protección de Dios. Y esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Como decía Pedro, en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para cuando Él nos va a sacar adelante en el tiempo de Dios. Él nos va a exaltar en su momento, porque estamos bajo su protección, bajo su escudo, bajo su mano. Nada nos va a hacer daño. ¿Para qué más nos sirve la cobertura de Dios? Para tener alimento. Alimento. Es parte de la cobertura de Dios. Nosotros, a pesar de estar ya casi, pasamos más de 3 meses, 80 y pico días en cuarentena, hasta ninguno de nosotros nos hizo falta el alimento, nos hizo falta el techo, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Como dice el Salmo 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a las aguas de reposo me pastoreará. En todo este tiempo que hemos estado en este problema de la pandemia, Dios ha tenido cuidado de cada uno de sus hijos, de todos sus hijos. Ninguno de sus hijos se ha quedado sin alimentos. Dios es el que nos va a proveer. Como dice el Salmo 23:2, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos deja. Dios a todos nos va a proveer nuestras necesidades. Él nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Porque ninguno de sus hijos, podemos pasar dificultad, pero ninguno nos va a abandonar. Todos vamos a estar bajo la cobertura de Él. Hay que recordar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Israel cuando estuvo en el desierto? Que caminaban en la noche bajo la nube, bajo la protección de la presencia de Dios. Es igual a la cobertura que Dios nos da diariamente. Nos da el alimento y les daba en las mañanas, les daba el maná. A nosotros no nos da el maná, pero Dios nos provee en su infinita misericordia de todas nuestras necesidades. Como dice 1 Corintios 10, dice, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis a vuestros padres que estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, todos, y todos estuvieron bajo la cobertura de Dios, bajo la nube en el día,
Y todos, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dice. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Dios nos da a los cristianos, a los que los seguimos, su cobertura. Él nos da su protección, como lo hizo con el pueblo de Israel. Así va a cuidar, así cuida de nosotros. Así cuida de nosotros. Aquí, como decía el pastor fundador de la iglesia, aquí el problema de los cristianos no es de aguantar hambre, sino que de mucho engordar. Dios nos cuida, nos da su protección, nos da su cobertura. Él nos da cuidado y bendición para tener gozo en el Señor. Como dice el Salmo 63:7, si me acompañan, para tener gozo. Dice Salmo 63:7, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas. Así como las gallinitas cuidan a los pollitos y les da su protección bajo las alas, así estamos los hijos de Dios. Y vamos a estar regocijándonos en Cristo, porque Él nos va a dar su cuidado, su protección. Él nos da cuidado, protección bajo la sombra de sus alas. Nos vamos a regocijar. Si tú todavía no gozas de esta seguridad, de esta tranquilidad que te da Cristo Jesús, te invito este día que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para poder gozar de la cobertura que Dios le da a sus hijos, de la protección que nuestro Señor Jesucristo nos da a todos sus hijos. Así como dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese es el primer requisito, confesarlo con tu boca. Y el segundo requisito, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees esto? Pues repite conmigo para dar fe y testimonio de eso. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, los que hicieron esta oración de corazón, a poder ser llamados hijos de Dios. Bienvenidos a su iglesia. Te pedimos que te congregues y ya estás desde este momento bajo la cobertura del Altísimo. Así que puedes estar confiado que nada sucede en esta tierra sin que Él lo permita. Y todo lo que sucede para los hijos de Dios es para bien. Así que, hermanos, muy agradecidos por la sintonía. Les pido que compartan sus palabras, que le den like y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.